a todos ustedes, amigos y amigas que se han conectado puntualmente al inicio de este evento. Como les decía, es un evento conjunto, los realizamos con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, y con la Cámara de Comercio de Cuenca. No le escuchamos, yo no le escucho. Mi estimada Verónica, muy buenos días. No sé si usted nos va a ayudar dando la bienvenida a las indicaciones del caso, que normalmente lo sabe hacer antes de iniciar el evento. Bueno, me encargaré yo en honor al tiempo de hacerlo. ¿Quién nos va a acompañar la mañana de hoy? Estas 2 horas probablemente de conferencia es el especialista Santiago Pacheco, funcionario de ARSA, quien nos va a dictar, como le decía, sobre el proceso de la obtención de la medicación sanitaria para alimentos procesados. Como Cámara de Comercio de Cuenca, pues nuevamente darle bienvenida a todos ustedes, unas pequeñas indicaciones. Durante los últimos minutos de esta conferencia se les va a compartir un enlace, un link del chat de WhatsApp, perdón, al chat de Zoom, en donde ustedes van a tener que registrar la asistencia, justamente la participación en este evento, con el nombre del instructor, como les decía, que es Santiago Pacheco. Eso para que ustedes en unos minutos más tarde o probablemente en los próximos días les llegue el certificado de participación. Según la autorización de ARSA, pues esta grabación y el material que se utilice va a ser subido al canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Cuenca, en donde ustedes pueden encontrar no solo este, sino otros eventos que hemos venido realizando con la agencia ARSA. ¿Sí? Además, quería invitarles a que revisen los demás eventos que tenemos programado para todos ustedes con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, acerca de los procesos y servicios para el importador, todo lo que son registros de importador y procesos aduaneros, certificados de no producción nacional, un seminario gratuito también sobre servicio al cliente, cómo ser el héroe de tu cliente, fundamentos de servicio al cliente, con la agencia ARSA también, manipulación de alimentos y condiciones higiénicas sanitarias. Este evento será el 27 de julio, con el MIPRO o el Ministerio de Producción, Sistema Nacional de Calidad y certificados de exportador y certificados de origen. Como ustedes ven, tenemos una serie de eventos gratuitos para todos ustedes, muchos de ellos con certificado. Entonces les invitamos a que participen activamente. Como Cámara de Comercio de Cuenca, nuestros servicios siempre están disponibles para ustedes: la emisión de firmas electrónicas, facturación electrónica, alquiler de salas de capacitación, asesoría en temas de comercio exterior, asesoría legal, asesoría tributaria. Les invitamos a que revisen nuestro sitio web camaracuenca.com para que puedan ver la información sobre este y próximos eventos que nosotros tengamos para todos nuestros socios y la ciudad en general. Entonces, les doy la bienvenida a Santiago. No sé si es que tal vez está por aquí. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Muy buenos días. buenos días. Con todos estábamos con un problema de conexión en lo que es aquí la agencia. Bueno, primero agradecerles mucho a todos por haberse conectado a esta capacitación. Agradecer también mucho a la Cámara de Comercio por generar estos espacios que nos permiten trabajar de cerca con nuestros emprendedores. Como lo había dicho Diego, la capacitación del día de hoy por parte de ARSA va a ser brindada por el ingeniero Santiago Pacheco, analista técnico de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA.
Realmente para nosotros es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Eh, Solicitarles que durante la capacitación mantengamos silenciados los micrófonos para nosotros, para evitar interrupciones durante la capacitación. De igual manera, como les había dicho Diego, indicarles que al finalizar la capacitación les vamos a compartir un enlace. Este enlace, en este enlace ustedes van a poder registrar sus nombres, sus apellidos, correos electrónicos para hacerles llegar en lo posterior lo que es el certificado de capacitación. Cualquier duda que ustedes tengan, les pedimos que por favor puedan escribirla en el chat de la aplicación Zoom o si no, también pueden levantar la mano y se les irá dando la palabra para que ustedes puedan indicar cuáles son sus dudas y cuáles son sus consultas. Recordarles nuevamente que el nombre del capacitador es Santiago Pacheco. Les recordamos esto porque en el registro de asistencia se les va a solicitar que indiquen el nombre de quien está capacitando. Les voy a pedir unos minutitos mientras se estabiliza la conexión de mi compañero Santiago para poder dar inicio a la capacitación. El nombre del capacitador es el ingeniero Santiago Pacheco. Es él quien va a dar la capacitación el día de hoy. ¿Sí? Reiterarles nuevamente cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor no duden en hacerla para que puedan, digamos, ir solventando cualquier consulta, cualquier duda que tengan. ¿Sí? Como les decía, les pido un minutito, por favor. Ya están solucionando el problema de conexión que tiene mi compañero Santiago para poder iniciar ya con el proceso de capacitación. Hola, buenos días. Berito, ¿me confirma si se escucha? Santi, buenos días. Sí, le escuchamos bien. Perfecto. Ya, ahora sí. Se escucha perfecto, se escucha claro, ¿verdad? Sí, escuchamos claramente, Santi, y podemos ver ya la presentación. Perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. Creo que mi compañera ya me presentó antes. Mi nombre es Santiago Pacheco, soy analista de ARSA, Coordinación Zonal 6 en la parte de alimentos. Lo que vamos a ver el día de hoy son los requisitos de notificación simplificada de alimentos. Sí, yo no tengo problema en que me interrumpan en cualquier momento, por favor. La intención es que todos comprendamos cuáles son los requisitos, ¿sí? Hay un poco de parte teórica al inicio, en realidad eso no nos interesa mucho, pero sí son principios básicos o son conceptos básicos que debemos tener en consideración. Sí, entonces, como decía, la capacitación trata sobre notificaciones sanitarias simplificadas para alimentos procesados. ¿Qué es la notificación sanitaria simplificada? Es nada más que la comunicación del productor o de la persona que está sacando la notificación sanitaria hacia el ARSA, ¿sí? Esto hay que tener bastante consideración y se llama exactamente comunicación porque cuando ustedes sacan la notificación están juramentando que todo lo que están declarando es completamente veraz y está pegada a la normativa técnica ecuatoriana. Sí, lo que nosotros hacemos acá es corroborar y tratar de que justamente sea de esa manera.
¿Para qué sirve la notificación sanitaria simplificada? Para la comercialización de productos alimenticios procesados que sean elaborados tanto por microempresas o por artesanos o por EPS, ¿sí? A nivel nacional. Sí, entonces, con esto, todos los alimentos que sean comercializados y que sean procesados requieren notificación sanitaria obligatoria. ¿Qué alimentos son los que requieren? Todos aquellos alimentos, ya sean naturales o sean artificiales, que han sido sometidos a cualquier tipo de operación tecnológica que sirva para transformar, modificar o conservar los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que no requieren una notificación sanitaria? Son las frutas y vegetales en estado natural. Es decir, si yo tengo frutas como manzanas, peras, estos productos no requieren de una notificación sanitaria. Pero si a ese producto yo le someto a un tratamiento tecnológico, ya sea de deshidratación, de secación, se convierte en un fruto seco, ese producto ya requiere de una notificación sanitaria porque ya no está en el mercado tal cual su naturaleza. Sí, y los alimentos de consumo inmediato tampoco requieren notificación sanitaria, es decir, los que son elaborados por comida, sí, sándwiches, hot dogs, comidas que se venden en restaurantes, estos son los de consumo inmediato, por lo cual estos no requieren tampoco de notificación sanitaria. Productos de origen animal crudos, como tenemos en la fotografía, las carnes, todos los que son productos crudos, como los cárnicos, no requieren de notificación sanitaria. Sí, pero si a esa carne yo le modifico, le adiciono cualquier tipo de conservante como sal, aliños, ajos y se vende en cualquier supermercado o en cualquier comisariato, pues ese producto ya requiere de notificación sanitaria. Todo lo que sean granos secos, sí, hablemos de alberjas, habas, todos estos productos que se venden secos en el mercado no requieren de notificación. Pero si esos mismos granos son sometidos a un tratamiento tecnológico o de transformación, como por ejemplo las harinas, harina de haba, harina de arveja, harina de cualquier cosa, estos productos ya requieren de notificación sanitaria. La misma consideración es con las semillas, ¿sí? Semillas como la chía en estado crudo, todo ese tipo de semillas no requieren de notificación sanitaria, siempre y cuando no se le haya sometido a un proceso subsiguiente que es ya el molido de productos. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que no se pueden sacar por el método simplificado? Los suplementos alimenticios, sí, aquellos que tienen ya características especiales y que están destinados para cubrir ciertas características de salud en el ser humano, ¿sí? Los alimentos para regímenes especiales, leches que están dirigidas para niños, para leches que son para prematuros, cualquier cosa, no se quiere, no puede sacar bajo notificación sanitaria, sino se tiene que hacer directamente por la BUE, y productos alimenticios que no estén contemplados anteriormente, como por ejemplo bebidas energéticas o cualquier otro producto que tenga ya características especiales dentro del cuerpo. Pues bien, una vez que ya hemos dicho cuáles son los que no se pueden sacar, cuáles son los que sí requieren de notificación sanitaria, vamos a ver cuáles son los requisitos para la notificación sanitaria. Primero, necesitamos aclarar ante el SRI la actividad comercial, ¿sí? Independientemente de que sea RUC, RICE, como se llamaba anteriormente, lo único que debe decir es siempre la actividad que se realiza, ¿sí? Por ejemplo, si están haciendo quesos, si están haciendo yogur, pues debe decir en el SRI claramente el documento, debe especificar que se está elaborando ese tipo de productos. Después, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca es quien emite la categoría para el establecimiento, ¿sí? Esto se hace también en línea ahora. Ustedes tienen que ingresar en www.productividad y se obtiene la categoría de la empresa, ¿sí? Como decíamos antes, las NSO se aplica para todo lo que sea microempresa, artesanal o EPS. Si usted está iniciando, tiene su producto recién, lógicamente va a estar dentro de esas categorías. Pero si usted ha sido ya, tiene su negocio hace años y factura ya cantidades elevadas, si no esté más sobre los $800,000, el ministerio hace un cambio y le categoriza ya dentro de pequeña empresa, por lo cual ya no puede acceder dentro de lo que es notificación simplificada.
Entonces, los requisitos documentales que se exigen para la notificación sanitaria es, como decíamos, el RUC, RICE, como se llamaba anteriormente, tener declarada la actividad, la categoría que da el Ministerio de Productividad, el permiso de funcionamiento con ARSA, que de igual manera, vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos. Sí, entonces para sacar el permiso de funcionamiento con ARSA necesitamos los dos documentos anteriores. El documento del SRI y la categoría del Ministerio de Productividad. Con esto ingresamos, nuestro permiso se saca en línea, tenemos que ingresar en link que está puesto en la parte superior, que es permisosdefuncionamiento.gov.es. También lo pueden encontrar en nuestra página, que es www.controlsanitario.gov.es, y nos va a salir la pantalla que tenemos enfrente. Sí, se debe ingresar, se tiene que poner en la parte de abajo que dice registrarse, y vamos a utilizar, vamos a ir poniendo todos los datos. Es bastante sencillo en realidad. Se debe poner un nombre de una cuenta, una contraseña y el número de cédula del usuario que está obteniendo su permiso de funcionamiento. Sí, con este trámite, al ser sencillo, pero cuando ustedes tienen inconvenientes, nosotros estamos prestando la atención para que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de nuestras oficinas, sea en Macas o sea acá en Cuenca, dentro de la zona 6, lo podemos hacer. Y a nivel nacional, en todas las oficinas igual de ARSA. Entonces, los datos que les piden siempre van a ser los básicos. Lo primero que se debe llenar es la cédula de la persona que va a obtener el permiso de funcionamiento, dirección de domicilio y datos domiciliares. Sí, la siguiente parte es ya lo que tiene que ver con datos del establecimiento, que esto viene ya cargado directamente desde el SRI. Sí, nuestro sistema está conectado con el SRI, por lo cual todo se va a cargar, excepto lo que no... lo que se pueda modificar, que a veces no está contemplado el sector de referencia o el nombre comercial del establecimiento. ¿Sí? Y en la parte inferior es donde nosotros vamos a escoger la actividad. Sí, la actividad igual, están absolutamente todas las actividades que se pueden hacer dentro del campo de alimentos, por lo cual se debe escoger específicamente la que ustedes hagan o la que ustedes estén produciendo. Una vez que hemos escogido la actividad, se emite un orden de pago en el caso de las personas que tengan que pagar. Pero como decía antes, todo lo que sea microempresa o artesanal no tiene costo alguno, ¿sí? Entonces, para ustedes va a aparecer directamente el permiso de funcionamiento. Sí, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Lo podemos hacer, hagamos una pausita mientras hacemos preguntas si es que hay dudas en cuanto a la obtención del permiso de funcionamiento. Si no tenemos preguntas, pues seguimos ahora sí ya con lo que son los requisitos técnicos para la obtención de la notificación sanitaria. ¿Sí? Lo primero que se va a pedir es el diagrama de flujo del proceso, el diseño de etiqueta, la interpretación del código de lote, el certificado de material de empaque, la formulación en porcentaje, las presentaciones del producto en las cuales ustedes van a comercializar, el tiempo de vida útil del alimento en percha, y el análisis del producto por un laboratorio acreditado de la SAE. Ahora, vamos a ir viendo cada uno de estos para que ustedes tengan consideración. El diagrama de flujo. ¿A qué se refiere el diagrama de flujo? Es nada más que la interpretación o la descripción de cómo ustedes realizan su proceso. ¿Sí? Entonces, se puede presentar de diferentes maneras. Las dos que ven tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2, o de manera descriptiva. ¿Sí? En una hojita se tiene que ir detallando paso a paso todo lo que se hace. Entonces, si ustedes notan, vamos a tomar como el ejemplo 2 de referencia. Y bueno, empieza con la preparación de materias primas o la recepción de materias primas, que es lo que se tiene que hacer en todo lugar. En este caso es la basculación y el mezclado, es decir, el pesado y el mezclado ya de los ingredientes, el prensado, luego viene un secado, una cocción y un secado final. Sí, entonces es solamente la descripción de todos los pasos o todas las etapas que conlleva a la elaboración de su producto final. Sí, hay que tomar en consideración que cuando nosotros tratamos con temperaturas altas, por ejemplo, pasteurización, cocción, tostado, se tiene que declarar tanto el tiempo que se utiliza en hacer ese parámetro como la temperatura que se está haciendo, ¿sí? Esos son puntos críticos de control, por lo cual siempre se tiene que declarar tanto temperatura y tiempo de todo lo que tenga que ver con este tipo de procesamiento o de proceso.
En cuanto a la etiqueta, bueno, para la etiqueta nos vamos a basar en 3 normas que nosotros revisamos acá, es la 13841, la 2 y la norma 022 que tiene que ver con el sistema gráfico o semáforo. Los requisitos, básicamente, un resumen de todas las normativas es la imagen que tenemos al frente, ¿sí? Entonces es bastante básico. El nombre del alimento siempre va a ser la verdadera naturaleza del alimento. ¿Puedo hacer una pregunta aquí? Claro, con gusto. Yo voy a producir o estoy produciendo el café tostado y molido. ¿Ya? Ya, también estoy tras a desarrollar marca registrada. Yo ya tengo en ese proceso aprobado el logotipo. Ya. ¿Esto sirve como etiqueta o es diferente? Esa era mi inquietud, porque yo ya tengo No, eso. ya justamente vamos a tomar ahora como referencia su producto, ¿sí? Para avanzar con este ejemplo. Ah, ya, ya. Entonces, esto es lo que su producto debe cumplir dentro de la etiqueta, ¿sí? Ah, ya. Voy a tomar como referencia, como decía, el café tostado y molido, ¿sí? Ya. Ya. Entonces, primer requisito, nombre del alimento, ¿sí? Tiene que ser siempre específico. En este caso es directamente eso, café tostado y molido, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evitar siempre es tratar de confundir al usuario, ¿sí? Se ha visto que existen productos en los cuales a veces tiende a la confusión. Por ejemplo, hablemos que de una pulpa que es pulpa o que no está cumpliendo con la norma de pulpa, se quiere llamar de esa manera, ¿sí? Entonces, la pulpa es bastante clara en su normativa, dice que tiene que ser exclusivamente el extracto de la fruta. Sí, cuando se adiciona azúcar, cuando se adiciona agua, ya no se llama pulpa, sino tiende a llamarse de otra manera. ¿Sí? Entonces hay que poner el nombre específico. Aquí habíamos considerado el nombre café y tostado y molido, ese se llama, ese es el nombre del producto, ¿sí? La parte inferior dice marca del producto, entonces aquí puede ser cualquier marca o diferentes marcas, ¿sí? Entonces usted puede tener marca Juanito, marca Patito o diferentes marcas que usted quiera adicionar a su producto. No debe ser solo una o no puede ser solo una, ¿sí? En cuanto al contenido neto, es el peso que usted va a tener en su producto, ¿sí? Entonces, usted puede tener diferentes pesos para el mismo producto, ¿sí? Lo importante es que la formulación nunca cambie. En el caso del café, por ejemplo, siempre va a ser la misma formulación, ¿no es cierto? Pero podemos tener otro producto en el cual cambia la formulación, se adiciona algo de agua, se adiciona algo de azúcar, por lo cual ya no se considera dentro de la misma notificación sanitaria. Sí, recordemos que mientras sea la misma formulación, es la misma notificación sanitaria. Si cambió en algún parámetro, por más pequeño que sea, es un producto diferente. Sí, esto me refiero a que, por ejemplo, a veces tenemos alimentos que han presentado su notificación sanitaria, obtuvieron su notificación sanitaria con una cantidad de azúcar. Y resulta que en el mercado no pegó con esa cantidad de azúcar, por lo cual se les retira un poco el azúcar. ¿Sí? Este ya no se considera dentro del mismo producto porque no fue así como se obtuvo la notificación, por lo cual se tiene que acceder a otra notificación sanitaria. ¿Ya? Entonces, el contenido neto en este caso puede ser 500 gramos, puede ser un kilo, puede ser 200 gramos, 300 gramos, cualquiera. ¿Sí? Cualquier sea el peso. El sistema gráfico es el semáforo que se lo conoce. Ustedes saben que todos los alimentos procesados están sujetos a un sistema gráfico o el semáforo, excepto aquellos... ¿Alguna pregunta? Una preguntita, por favor. Con gusto. Que le interrumpe, ¿no? No se En lo preocupe. en lo que corresponde al contenido neto, ¿es solo el producto o incluido ya el packaging? No, es el producto. Sí, es el contenido neto es exclusivamente el peso del producto. Sí. Pero, por ejemplo, si ustedes utilizan una funda de papel, alguna cosa parecida, no tiene mayor influencia debido a que no pesa mucho, ¿sí? La diferencia sería en que si ustedes utilizan, por ejemplo, una lata o es un enlatado, alguna cosa, entonces van a tener una consideración de peso, pero el contenido neto se refiere exclusivamente al producto, ¿sí? Gracias. Con gusto. Pregunta. Dígame, por favor. Sí, en cuanto al contenido, puedo tener más de un contenido, por ejemplo, para la venta, estoy entendiendo así, de 200 gramos, 400. Exactamente.
600 Ajá, gramos. exactamente. Ya, Ajá, eso, usted puede tener presentaciones, las que usted desee tener en el mercado. Sí, correcto. Gracias. ajá. Ya, en cuanto al sistema gráfico, como les decía, es el semáforo, como se le conoce. Todos los alimentos procesados deberían tenerlo, pero existen ciertas excepciones dentro de la normativa y son aquellos productos a los cuales no se les agrega ninguno de los componentes que sea grasa, sal o azúcar. En el caso específico del café en grano o tostado, el café no requiere de notificación sanitaria, porque así lo dice la norma. Sí, está exento de tener semáforo. Perdón, creo que dije notificación, es el semáforo. Sí, entonces está exento de tener este ítem debido a que no es agregado ni grasa, sal o azúcar. Pero si usted dentro de su tueste o dentro de su proceso utiliza cualquiera de estos tres componentes, esto tiene que ser declarado o el producto debe tener ya sistema gráfico. Ya, en cuanto a la información nutricional, esto lo da el laboratorio. Sí, el laboratorio acreditado va a emitir este cuadrito de la información nutricional en la cual se debe declarar todas las propiedades nutritivas o nutricionales que tiene el producto. En cuanto al fabricante o envasador o distribuidor, pues todos los productos tienen que tener declarado quién es el fabricante o quién es el responsable de ese producto, ¿sí? Entonces, entiendo que el señor Víctor Macas es el dueño del producto, entonces este producto café tostado y molido va a decir elaborado por Víctor Macas, ¿sí? Se debe declarar la ciudad y el país de origen del fabricante. Naturalmente, nuestro país es Ecuador, por lo cual, por ejemplo, el producto café y tostado va a declarar ciudad y país, Gualaquiza, Ecuador. ¿Sí? Y la dirección, lógicamente, no es obligatoria, pero generalmente se pone con el fin de que el producto, con el fin de que el cliente tenga acceso en el caso de que requiera llegar a la planta o requiera adquirir directamente. ¿Sí? Igual números de teléfono o datos no es obligatorio, pero generalmente se pone para, como decía anteriormente, el cliente tenga acceso directo con el fabricante. Una pregunta. Con gusto. Sobre los laboratorios, tienen que ser certificados, ¿no? ¿Y Sí, tiene que ser certificado. hay algún listado de estos centros autorizados? Sí, más adelante vamos a ver cómo se puede conseguir. Sí, Ok. estos tenemos un poquito más adelante en la diapositiva en cuanto a los laboratorios. ¿Ya? Entonces, otro requisito de etiquetado es el número de notificación sanitaria. Anteriormente se lo llamaba registro sanitario, pero el registro sanitario quedó exclusivamente para lo que es con medicamentos. Todo lo que sea alimentos, de aquí en adelante se llama notificación sanitaria, ¿sí? Entonces ustedes van a dejar un espacio para poner NCO, que es notificación sanitaria obligatoria, en su etiqueta. Sí, lo que nosotros tenemos que constatar es que ustedes hayan dejado ese ítem que será completado luego cuando ya obtengan su número de notificación sanitaria. Sí, como ustedes ven en el ejemplo, esta notificación sanitaria número y se queda un espacio en blanco para que puedan ponerla después. O se puede poner directamente las siglas NSO, que es notificación sanitaria obligatoria. Ya, se tiene que dejar igual el espacio para lo que es fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote y precio de venta al público. Como ustedes ven en el ejemplo, igual está claro, así es como ustedes deben presentar. Y ya vamos a ver más adelante cómo poner el lote, pero igual lo que estamos revisando en la etiqueta son los requisitos. Buenos Las días, una pregunta. instrucciones para... Sí, con gusto. El tamaño de lo que es el sistema gráfico, ¿cómo lo calculan? ¿Es mediante la normativa? Sí, la normativa especifica que el sistema gráfico debe tener el 25% de una de las etiquetas, sea frontal o sea posterior. Sí, ese es el tamaño. Entonces, como ustedes notan, la etiqueta frontal dice marca queso mi quesito y en la etiqueta posterior está el resto de información, por lo cual esa etiqueta está cumpliendo con el 20% del tamaño de la etiqueta. ¿Sí? Entonces se debe calcular el área de la etiqueta y se pone el tamaño que salga de acuerdo al área total de etiqueta. Las instrucciones para la conservación, si su producto es refrigerado, es congelado, pues se tiene que declarar, ¿sí? Hay algunos alimentos que también son de temperatura ambiente, por lo cual se tiene que declarar fresco y seco. Esto no está normado, pero sí es recomendable ponerlo en cuanto a fresco y seco, debido a que
a veces se pierden las características del producto por un mal almacenamiento por parte del consumidor. Al decir que no está normado, me refiero específicamente al fresco y seco. Pero si es un producto refrigerado o congelado, obligatoriamente tiene que estar este tipo de conservación. ¿Sí? La lista de ingredientes se tiene que poner siempre en orden decreciente, es decir, desde su mayor componente hasta su menor componente, ¿sí? Pero absolutamente todo. Sí, en el caso de, por ejemplo, el café, que es solamente un ingrediente, se tiene que poner ingredientes café 100%, nada más. Sí, porque no tenemos nada más. Si adicionamos algo más, como decía, tenemos que declarar. Le Y consulto. seguido de los ingredientes, vamos a poner lo que son alérgenos. Sí, los Mire, alérgenos están, sí, con gusto. una pregunta. Esto del etiquetado, ¿hay alguna normativa INE para esto? Sí, es lo que les revisábamos anteriormente. Es la INE 13341 que nos da los 15 requisitos y la INE 022, que es un reglamento técnico en donde nos especifica los criterios del sistema gráfico o el semáforo. Sí, entonces ustedes van a buscar en el Google INE 13341 que nos va a dar los requisitos. Sí, la 2 y la 3 son, se refieren a la parte nutricional que eso lo da ya el laboratorio. Sí, entonces, como decía, el resumen de la normativa en realidad son los parámetros que tenemos acá, que son 16. Sí. En cuanto a alérgenos, la normativa nos dice cuáles son los alérgenos. Tenemos alérgenos como la leche, como la lactosa, como la soya, como las nueces, los huevos, la tartracina, todos estos son alérgenos. Entonces, la normativa nos dice que los alérgenos se tienen que declarar después de los ingredientes en letras mayúsculas y con negrita, ¿sí? Como decía, son pocos los alimentos que tengan leche o que tengan como principio cualquier tipo de lácteo, donde quieren declarar contiene leche, contiene lactosa. Los que tengan nueces siempre van a declarar contiene nuez. Los que utilicen huevo dentro de su formulación igual van a declarar contiene huevo, ¿sí? Esto en cuanto a los requisitos de etiqueta. ¿Tenemos alguna otra pregunta tal vez o alguna duda que nos quedó? No, si no tenemos, esperemos que nos haya quedado claro. Con todo, cuando ustedes presenten sus etiquetas, nosotros lo que hacemos acá es hacer una revisión con la normativa, hacer una comparación y si es que existe cualquier tipo de modificación, pues los hacemos llegar a ustedes para que ustedes puedan hacer las correcciones necesarias. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Sobre la estructura del diseño de etiqueta posterior, ¿es siempre así debe ser siempre así en esa estructura? A ver, estos son los requisitos o lo que debe cumplir una etiqueta. Ahora, el diseño, colores, gráficos, tamaños, eso lo hacen ustedes, es independiente. Lo que sí la normativa nos dice que todos los parámetros tienen que ser totalmente legibles, ¿sí? Es decir, que la que la letra, por ejemplo, de los ingredientes sea visible o que sea visual para el consumidor. Sí, en cuanto a colores, eso ya depende de ustedes. En cuanto al tamaño de la etiqueta que vaya a tener su producto, ya depende de ustedes. Lo que sí la normativa nos restringe cierto tipo de gráficos, como por ejemplo, no se puede llevar a confundir al consumidor, hablando de que, por ejemplo, si yo tengo un yogur que es con sabor a mora y no es mora, si yo pongo la fruta dentro de la etiqueta, lo que le está haciendo al consumidor saber es que a lo mejor ese producto tiene mora como natural, por lo cual se debe declarar en letras que es un producto saborizado y que tienen que ser totalmente legibles. ¿Sí? O no se permite imágenes como que es recomendado para la salud o que es recomendado por el grupo de médicos o que se utilicen imágenes de niños, ¿sí? En etiquetas, eso está prohibido. Entonces, por el resto no hay mayores restricciones, ¿sí? El diseño, como les digo, lo ven ustedes siempre y cuando cumplamos con los requisitos que tenemos al frente. Ok, gracias. Con gusto. Si no tenemos más preguntas, pasamos al siguiente requisito, que es el código de lote. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe de escribir un lote?
tal cual tenemos al frente la carta, ¿sí? Va a ser una carta dirigida a Salarsa en el cual dice yo, ciudadano tal, con cédula de identidad tal, en calidad de representante del producto tal, declaro que mi lote es de la siguiente manera. Está puesto lo que generalmente se utiliza. Si ustedes tienen una producción única al día, se puede poner la misma fecha de elaboración. Es decir, hablemos de que el producto fue producido el 20 de junio, ¿sí? O con el producto que tenemos ahí más fácil, ese está del 2 de abril del año 2019. Entonces, ustedes van a poner tal cual. Sí, ejemplo, L significa el lote, del lote que ustedes van a describir. El 2 es el día de fabricación, el 4 es el mes de fabricación, 2019 corresponde al año de fabricación y van a poner como nota que el lote va siempre a estar variando de acuerdo al calendario. ¿Sí? Esa es una de las maneras en las cuales se puede poner lote. Otra de las maneras, como ustedes en realidad se acomoden, ¿sí? A veces la gente va poniendo números. Si yo empecé a producir desde el día lunes, mi producción del día lunes es la 1, la del día martes es la 2, así, y así van a terminar, ¿sí? Pero como decía, ponemos como referencia a la fecha porque es la manera más fácil de interpretar un lote. Sí, el lote nos sirve y va a ser siempre un requisito porque en el caso de que su producto tenga que ser retirado por el mercado por cualquier situación, no necesariamente tiene que retirarse todo el producto, sino únicamente el lote que presentó el inconveniente. Sí, hay a veces desvíos de la producción y por cualquier motivo la producción del día 20 de marzo salió contaminada. Sí, entonces esto significaría si ustedes no tienen una lotización adecuada que se tenga que retirar absolutamente todos los productos que ustedes tengan en el mercado. Mientras que si estamos realizando una lotización adecuada, sabemos que ese lote es el que tiene que ser retirado. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Sí, yo, por favor. Con gusto. Ya. En el caso del café tostado y molido, la fecha sería la fecha en la que hago el tostado y el molido y el envasado. No necesariamente. Si usted hace una producción al día, puede tener únicamente la fecha, ¿sí? Tal cual el ejemplo que está allí. Sí, Ya. pero si usted, por ejemplo, hace 2 producciones al día, hace uno en la mañana y uno en la tarde, entonces allí, por ejemplo, tendría que tratar de poner algo adicional a esto que identifique cuál es de la mañana y cuál es el de la tarde. Sí, pero si usted hace una sola producción al día, es más que suficiente con la fecha. Con la fecha y nada más. Ajá, nada más. Igual, Y dentro del código del lote, lo que usted tiene que presentar es un documento tal cual está allí, como le decía, una carta dirigida al ARSA, especificando cuál es la lotización que usted hace o cuál es la lotización que usted declara. no entiendo eso de lotización. O sea, ¿qué tanto hago ese día? ¿Qué tanto No, a en ver, pesos? toda la producción diaria tiene un lote, o sea, cada producción que usted haga tiene un número, ¿sí? A eso se lo Ya, llama lote, ¿sí? ya. Entonces, si usted hace una producción el día 20, ese es su lote, ¿sí? Entonces, por eso es la necesidad de que cada producción que usted haga tenga una diferenciación de la anterior, ¿sí? O de la posterior. Ujú, Ya, gracias. con gusto. Ahora, el certificado de material de empaque. Esto es nada más y nada menos que comprobar que su producto sea apto para estar en contacto con alimentos. Sí, entonces, independientemente de la empresa que a usted le provea de los empaques, la empresa a usted le va a dar un certificado que diga que el empaque que usted está utilizando es apto para estar en contacto con alimentos. Nada más. Y este documento tiene que ser dirigido al productor. Sí, en el caso del café. Hablemos de que las fundas, a ver, la fábrica de fundas Juanito emite un certificado al señor Víctor Macas en el cual la funda que él está utilizando para el café es apta para estar en alimentos, sí, porque cumple con la normativa tal, nada más. Sí, esto en realidad no tiene que ver mucho con ustedes, sino de parte de la productora de las fundas o la distribuidora hacia el productor, sí, o cualquier otro envase, pero todas los envases en los cuales ustedes vayan a utilizar su producto o vayan a comercializar su producto deben tener este tipo de certificación. Como decía anteriormente, recuerden que siempre va a estar dirigido hacia el productor, ¿sí? Lo cual esto avala a que en realidad sí se está utilizando ese tipo de envase que se está declarando.
Sí, entonces este es el certificado. Sí, es únicamente dirigido de la empresa para la persona en el cual está diciendo que la funda que sí se está utilizando o el envase o la botella que se está utilizando es apto para estar en contacto con alimentos, por lo cual ellos certifican esto. Nada más. En cuanto a la formulación, sí, ustedes deben declarar absolutamente todos los ingredientes que se utilizan para elaborar su producto. Sí, entonces en el caso de el ejemplo tenemos una salchicha o tenemos algún embutido en el cual se declara en qué porcentaje se está utilizando. Sí, por ejemplo, carne de cerdo en este porcentaje, carne de res, y el resto de ingredientes, pero se tiene que declarar absolutamente todo. ¿Sí? Esto tiene que ser en orden decreciente, es decir, desde el que mayor se utiliza al que menos se utiliza. ¿Sí? Como decía antes, en el caso de, por ejemplo, el café, únicamente la formulación va a decir 100% café, nada más, porque no utilizamos nada más. ¿Sí? Recuerden que todo lo que ustedes declaran a la agencia es confidencial, sí, en eso hay que tener consideración. Todos los documentos que nosotros tenemos acá son confidenciales, sí, nada es público, por lo cual eh, en la formulación sí se tiene que realizar absolutamente la declaración de todos los ingredientes, sí. Esto nos sirve tanto para comprobar si es que estamos dentro de las normativas, para saber de qué tipo de producto es, y en el caso de que se utilicen aditivos conservantes, comprobar que se estén utilizando dentro de lo que la normativa permite, ¿sí? Como decía anteriormente, en otra hojita, igual a la formulación o igual al lote, ustedes van a declarar cuáles son las presentaciones de su producto. Entonces, igual en una hojita. Señores Zarza, mi producto café marca Patito tiene las siguientes presentaciones o tendrá las siguientes presentaciones en el mercado. 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 400, las que ustedes deseen. Sí, no pasa nada si es que ustedes declaran presentaciones que no van a utilizar aún, pero que en un futuro van a hacerlo. Sí, entonces me refiero a qué, porque si yo estoy elaborando café, por ejemplo, y este momento tengo solo en 500 gramos, pero sé que más adelante lo puedo hacer en 1 kilo o lo puedo hacer en 200 gramos, pues igual declaro. ¿Sí? En el caso de que no esté declarada la presentación y que luego ustedes con la notificación pretendan ingresar un peso diferente, pues se tiene que hacer una modificación de la notificación, ¿sí? Entonces, más bien por eso les menciono que es preferible que se declaren las presentaciones que se pudieran utilizar en un futuro con el fin de que luego no tengan que hacer cambios. Todo lo que sea sólido va a ser en gramos y todo lo que sea líquidos va a ser en mLs. ¿Sí? O en su unidad de medida correspondiente. En cuanto al análisis del laboratorio, esto es lo que nos tiene que emitir el laboratorio, ¿sí? Análisis bromatológicos, análisis microbiológicos, físico-químico y estabilidad. Sí, absolutamente todos estos es lo que nos emite el laboratorio y también lo que es la información nutricional. Sí, entonces con respuesta a cómo obtener o a cómo acceder a los laboratorios acreditados, ustedes en el internet, en el Google, van a buscar laboratorios que sean acreditados y les va a salir una lista de todos los laboratorios que estén acreditados a nivel nacional. Sí, afortunadamente van a encontrar un montón. Sí, tenemos en todo el país ya la facilidad de que encuentren un laboratorio. Generalmente los precios van acorde o van relacionados, ¿sí? Hay diferencias entre algunos, pero casi siempre están bajo las mismas estándares en cuanto a precios. Sí, pero siempre asegúrense de que el laboratorio sea acreditado, porque si es un laboratorio que no tiene acreditación, los análisis no sirven. Sí, y este es el logo que ustedes van a evidenciar en las hojas cuando un laboratorio es acreditado. Sí, el servicio de acreditación ecuatoriano tiene su sello, tiene su número de acreditación, y es lo que le avala a un laboratorio poder hacer ese tipo de análisis. ¿Sí? Si están aquí en Cuenca, si no estoy mal, en Cuenca tenemos 2, pero en el resto del país también tenemos laboratorios. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta en cuanto a lo que hemos revisado? Porque esos son los requisitos para la notificación sanitaria. Sí, yo tengo Buenos una días. y me he preocupado. ¿Qué Con tiene que gusto. ver aquí en todo esto, sobre todo en la lotización, el código de barras?
No, Veo el siempre código de los- barras, sí, verán, el código de barras no es un requisito. Como ustedes vieron, no está como requisito, pero generalmente los establecimientos de comercialización, supermercados, micromercados, les solicitan al productor porque ya es una manera de venta en la cual llevan una trazabilidad, ¿no es cierto? Pero dentro de normativa eso no está estipulado, ¿sí? Entonces, al no estar estipulado, tampoco está cómo ustedes se pueden obtener o alguna cosa, pero el código de barras lo hacen empresas privadas, ¿sí? Ustedes van a encontrar empresas donde se expenda un código de barras. Sí, como decía, no está dentro de normativa, por lo cual no se va a revisar, pero los establecimientos de comercialización generalmente por su modo de venta requieren de este ítem. Comprendido, ahorita entiendo. Gracias, gracias. Con gusto. Buenos días, una pregunta, una consulta. Dígame, por favor. Sí, el tema de la modificación de una notificación sanitaria por temas como presentación o el cambio del material de empaque, la certificación, ¿es complejo realizar una modificación? No, verán, cuando se realiza cualquier tipo de modificación, se puede modificar todo, excepto la formulación. Sí, digo excepto la formulación porque si usted cambia algo de su formulación es un producto diferente, ya lo decía, ¿no es cierto? Pero modificar el nombre, modificar la marca, modificar, ¿qué más me decía? Cualquier otro requisito solamente se hace a través de una solicitud. Por ejemplo, si usted está cambiando, creo que escuché por el empaque, ¿no es cierto? Si Sí, usted por el está empaque o cambiando empaque, presentación. ya, por presentaciones no, usted solamente pone mi producto de marca tal, con notificación sanitaria tal, va a tener las siguientes presentaciones. Si declara cuál presentación se va a incluir, usted nos trae, se ingresa en el sistema y se emite la orden de pago, que es el 10% del costo de la notificación, es decir, 10,40, de eso le cuesta el cambio, y se emite el cambio, nada más. Pero cuando tenemos cambio de empaques y este cambio de empaques altera la vida útil del producto, se tiene que hacer, se tiene que presentar el sustento de la etiqueta o de la certificación del envase y se tiene que hacer nuevamente el parámetro de estabilidad, ¿sí? Porque está cambiando la vida. Por ejemplo, si usted tenía un producto que se llame un pan en una funda dura 20 días, 15 días, y así lo dice su certificado de estabilidad. Pero ahora usted va a cambiar de la funda de plástico o de polietileno, va a cambiar a vidrio. El vidrio ya dura 30 días. Entonces se tiene que hacer un análisis de estabilidad nuevamente para determinar cuánto tiempo dura en el nuevo empaque. Una vez que tengamos de estabilidad, de que el proveedor de envases a usted le emita la ficha técnica diciendo que ese producto o que ese empaque es apto para estar en contacto con alimentos, se emite igual, se realiza el cambio, se paga el 10% del costo de la notificación, que es 10,43, y se emite el cambio. Sí, pero no es nada complejo en realidad. Ya, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Una vez que ustedes tengan los requisitos, ustedes ingresan dentro de nuestra agencia, ¿sí? Nosotros ingresamos los datos, como decía, se revisan los documentos, se ven que estén acordes, si es que no están acordes, se realizan las correcciones necesarias, ingresamos en el sistema que tenemos nosotros de simplificadas y se emite la orden de pago, que es de 104,53. Sí, eso es lo que cuesta la notificación sanitaria. Esto es por un tiempo de 5 años y las renovaciones cuestan el 10% de lo que costó inicialmente. Es decir, si usted cancela 104,53 por la notificación sanitaria, después de 5 años lo que va a tener que cancelar es 10,45 por mantener la misma número de notificación sanitaria. Hay que considerar que para las renovaciones de la notificación sanitaria se deben hacer 90 días antes de su caducidad o dentro de los 90 días antes de que caduque la notificación. Sí, como digo, la notificación dura 5 años, por lo cual después de 5 años ustedes tienen que hacerlo 90 días antes de que caduque. ¿Por qué? Una vez que la notificación sanitaria caduca, desaparece automáticamente el sistema.
¿sí? Entonces, dentro del sistema se pierde el número, por lo cual esa notificación se perdió. Hay que volver a hacer todo el sistema que estamos revisando, ¿sí? Pero, como les decía, es bastante sencillo. Ustedes ingresan, generalmente en la revisión nos demoramos un día, 2 días máximo. Si es que se hacen las correcciones enseguida, se emite el orden de pago y una vez que ustedes cancelan, media hora después ya se emite la notificación sanitaria. Sí, es bastante sencillo el proceso. Ahora, ¿cuál es la normativa? En realidad son todas estas normas de aquí, pero como les decía antes, no es necesario que ustedes tengan que estar indagando en cuanto a eso, porque nosotros hacemos las comparaciones acá con las normativas correspondientes, ¿sí? Lo único que hay que cumplir son los requisitos que vimos anteriormente, y eso es todo en cuanto a la notificación. Ahora sí, veamos si tenemos preguntas. Nos quedaron inconcluso o nos quedó inconcluso alguna cosa. Hola, ¿Cómo está? Buen día, con gusto. tengo una consulta. Si nosotros como planta ya tenemos el certificado de buenas prácticas de manufactura que duran 5 años, ¿igual tenemos que sacar esta notificación sanitaria o es igual? Estoy No, hablando a ver, si una de planta de camarón. Ya, si es que una planta tiene notificación, perdón, tiene certificación de buenas prácticas de manufactura, no es necesario la notificación sanitaria. Sí, en vez de la notificación sanitaria se tiene que declarar el código BPM, sí, que es el aval a la notificación sanitaria. Ya, la puedo obtener aparte de ingresar el código BPM. Claro, con el código BPM es el aval de la notificación sanitaria. Entonces, en vez de la notificación sanitaria, usted va a declarar código BPM y va a declarar su producto. ¿Sí? Siempre y cuando esté dentro de la línea que usted certificó. Sí, dentro de BPM. Sí, también. Ah, ya. Sí, entonces solamente se tiene que declarar código BPM y ya no se declara un número de notificación sanitaria. Ya, listo, muy amable, gracias. Con gusto. Buenos días. Una consultita. Yo requiero sacar una notificación sanitaria para una bebida isotónica tipo Gatorade. No sé dónde le podría clasificar a este producto. Ya, si es que es isotónica, como decíamos anteriormente, este tipo de productos ya no ingresan por notificación simplificada. Si no están considerados, se tiene que hacer directamente por BUE, ¿sí? Por esas características, brinda, ya no está como un alimento normal, sino está como un alimento no contemplado. Yo hice hace tiempos una consulta de las concentraciones de mi fórmula que tenían los electrolitos de esta bebida y bueno, en Ecuador realmente no hay algo que calce de acuerdo a la concentración de los electrolitos, entonces me categorizaron como medicamento. ¿Yo podría reformular para que calce dentro de alimento? No, si está categorizado ya como medicamento, brinda esas condiciones, no puede ser ya un alimento, ¿sí? Entonces tiene que mantenerse bajo ese mismo régimen, excepto si es que usted, por ejemplo, tiene alguna normativa internacional en la cual usted justifique que es un alimento, pero como decía, eso se tiene que hacer directamente por BUE. Ya, muchas gracias. Con gusto. Perito, no sé si me ayuda con, creo que tenemos más preguntas, ¿o no? Tengo otra consulta. Hola. Mi estimado Santiago, tengo otra consultita. Claro, con gusto. Anteriormente, cuando yo descargué el certificado de BPM, lo podía ver en la página del ARSA. Actualmente ya no me aparece. ¿Qué sucedió ahí? Ya, a ver, las VPM lo maneja ahora directamente el usuario, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que ir a la parte de permisos de funcionamiento y ingresar en la plataforma de VPMs, ¿sí? Entonces con su mismo usuario y contraseña usted va a hacer todas las modificaciones y también va a obtener toda la información necesaria en cuanto a esto.
En el antes traté de ingresar al enlace, al link que dice permiso de funcionamiento, pero dice no se abre, dice error. Ya he intentado algunas veces, pero no se abre. Pero en cambio la de control sanitario, eso sí se abre, pero en cambio no me muestra en el ítem donde dice BPM, trámites, algo así, que sale BPM, porque nosotros tenemos ese certificado, pero ahí no me aparece el certificado que tenemos de este año, o sea, que recién lo sacamos y que dura hasta el 2027. Ya, pero usted no tiene todavía su número porque el número de BPM siempre va a ser el mismo durante los 5 años. No, sí, o sea, ese de ahí lo volvimos a renovar porque ya se caducó y lo volvimos a renovar y nos dura ahora hasta el 2027, pero ese yo ya lo descargué, pero ya en la página ya no me aparece, entonces no sé ahí qué sucedió. Ya, como le digo, anteriormente ustedes lo hacían directamente con la página, ¿no es cierto? Pero ahora lo tienen que hacer directamente al portal de BPMs. Entonces, usted tiene que ingresar donde dice, a ver, con el link directo, sin poner www, en permisos, funcionamiento, controlsanitario.gov.es, o si usted pone en el Google permisos de funcionamiento ARSA, va a decir inicio ARSA. ¿Sí? Le va a dar nuevamente ingreso a la diapositiva que teníamos al inicio. Déjeme le reviso. Sí, eso le estaba indicando de que el link directo de permisos de funcionamiento no se abre. Ya lo he intentado en algunas ocasiones, incluso hoy, para hacerle la consulta y tampoco se abre. Ya, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente con el sistema todavía, pero lo que debe estar pasando es que primero se tiene que trabajar desde Mozilla y segundo tiene que verse que las computadoras no tengan restricción. Pero usted puede mandarnos un mail para poderlos guiar o puede llamarnos en un momento al teléfono para poderle guiar con esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Benito, creo que teníamos preguntas. Sí, con gusto. Buenos días. Un favor, todo esto de la obtención del número de identificación sanitaria, ¿tiene que ver o está vinculado en cierta forma con la elaboración de la nave industrial como tal, ya físicamente la nave? ¿Tiene que cumplir la nave ciertos requisitos en lo que es piso, paredes, techo, etcétera? Sí, naturalmente la norma 067 es la que especifica cuáles son las características que debe tener un establecimiento en donde se elaboren productos. Pero en realidad es bastante sencillo. ¿Sí? La norma establece que donde usted esté elaborando su producto, primero tiene que ser un lugar aislado y tiene que ser exclusivo para este fin. ¿Sí? Quiere decir que si usted elabora en una casa, por ejemplo, en una cocina común donde todos los días se comparte, pues no se puede hacer. Pero sí en un lugar que sea específico, en un cuartito donde las superficies sean fáciles de limpiar y que sean lisas, es lo que nos dice la normativa. ¿Sí? En cuanto a pisos, techos y paredes, tienen que ser de fácil limpieza y tienen que ser aislado completamente, ¿sí? Entonces un cuarto bien cerrado en donde las paredes sean fáciles de limpiar, donde los pisos sean fáciles de hacer un mapeo o cualquier cosa parecida, pero no es nada complicado. Si usted desea conocer las características, puede revisar la normativa que es ARSA 0067. Igual usted ingresa en el Google, pone ARSA 0067, ve las condiciones de infraestructura o ve las condiciones de la normativa y nos va a dar cuáles son los requisitos que debe cumplir un establecimiento de elaboración. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Santi, por las respuestas que nos está indicando en este momento. No sé si tenemos tal vez alguna otra consulta de alguien que... bueno, en caso contrario, voy a proceder a leer lo que son las consultas que están en el chat de la aplicación Zoom. Perfecto, no tenemos más consultas en lo que son ya de manera verbal. Santi, le voy a leer algunas consultas que están en el chat de la aplicación Zoom. Nos indican que Patricia Cabrera
¿cómo funciona el etiquetado si el producto es pequeño y se vende por unidad? A ver, en cuanto a la normativa, nos dice que si es que el producto tiene menos de 15 o 10 centímetros, no estoy muy claro en esto, pero bueno, en empaques pequeños, si es que no se puede poner toda la información, esa información va en el empaque que lo contiene. Por ejemplo, hablemos de un caramelo. Sí, el caramelo debe tener la información necesaria, que es nombre del producto, la notificación sanitaria, y el resto de información va a estar en el empaque que lo contiene. ¿Sí? Es decir, en el empaque principal, en la funda grande donde va el resto o van todos los productos en un paquete. Es 20 centímetros cuadrados la información el área mínima de la etiqueta para contener toda la información. Si tenemos menos de esta área total, va, como decía, el resto de la información va en el empaque principal. ¿Alguna otra pregunta? Creo que tenemos algún inconveniente con... Esperemos un momentito, por favor. Estimado Santiago, yo le voy a leer las preguntas que... Muy amable, gracias. Luis Muñoz nos consulta si es que hace galletas para el consumo del día, que se vende por unidad. ¿Puedo comercializar libremente o requiero sacar la notificación? Ya, a ver, el único producto que está considerado según la normativa como producto del día es el pan, ¿sí? Siempre y cuando no se le empaque. Es decir, usted va a una panadería y tiene el producto expuesto en canastas o cualquier cosa, ese producto es considerado como el día. Igual dentro de un lugar comercial o dentro de una comercializadora de alimentos. Hay espacios en donde se pone una vitrinita, se pone el pan y el cliente va y lo toma. Sí, pero si ese producto o ese pan es empacado o tiene una funda, ese producto ya no es considerado como del día. Sí, porque al momento de ponerle una funda le estamos ampliando el tiempo de vida útil. Sí, le estamos quitando oxígeno, por lo cual va a ser un producto ya procesado. La misma consideración es para todos los productos de panadería y pastelería. Sí, y para las galletas aplica de igual manera. Así que la galletería no está considerado como un producto del día. Entonces, estos necesariamente tienen que tener notificación sanitaria. Una consulta adicional, Ana Carolina, sobre el proceso para la obtención de la notificación sanitaria para bebidas, ¿aplica para bebidas alcohólicas o se debe realizar algo diferente? Y también si solo varía el sabor, perdón, si solo varía el sabor, se debe tener una nueva notificación por cada variante. Ya. Muchas gracias. Las bebidas alcohólicas están consideradas como alimentos, ¿sí? Entonces sí aplica para sacar notificación sanitaria dentro de nuestro sistema. Anteriormente estuvo restringido, pero estamos habilitados para hacer notificaciones sanitarias para bebidas alcohólicas, ¿sí? En cuanto a los saborizantes y colorantes, si es que únicamente varía el saborizante o el colorante en no más del 1%, se puede obtener bajo una misma notificación sanitaria, ¿sí? Porque un saborizante sabor a fresa me da las mismas características que un saborizante sabor a manzana o sabor a piña o cualquier otro saborizante, ¿sí? Pero como digo, si es que se utiliza en más del 1% de saborizante o colorante, se tiene que hacer una notificación sanitaria diferente. Pero si es que está dentro de estos parámetros, dentro del 1%, se puede tener una misma notificación sanitaria para todos los sabores, ¿sí? Siempre y cuando sean solamente saborizantes. Si es que se adiciona azúcar o se le quita azúcar a uno de esos productos, es un producto diferente. Muchas gracias, Santi, por las respuestas. Mil disculpas, creo que tuve un problema con la conexión hace un momento. Santi, tenemos dos preguntas que le voy a hacer para poder ir avanzando un poco más rápido. Asumo que fue en el momento en que tratábamos sobre el tema de los ingredientes. Nos consulta Jimena Méndez si es que los ingredientes no deben llegar al 100%.
o sea, la cantidad de ingredientes debe llegar al 100%. Y la otra consulta es si las pruebas, o sea, en cuanto a las pruebas de laboratorio, si es que existen laboratorios acreditados por lo que es el ARSA. Sí, bueno, los ingredientes siempre va a ser el 100%. Entonces, ¿cómo determinar el porcentaje de sus productos? Es ustedes pesan todos los ingredientes, pesan el total de ingredientes y de allí se va desmembrando desde el 100% a cada uno cuánto le corresponde, ¿sí? Pero siempre va a ser al 100%. Sin embargo, como dije hace rato, cuando ustedes ingresan acá a la notificación sanitaria, nosotros les ayudamos en cuanto a esto, en el caso de que hubiese inconvenientes. Y en cuanto a los laboratorios, como decía, los laboratorios acreditados son externos, por lo cual son acreditados por la SAE. ¿Sí? Entonces, en el Google ustedes van a buscar laboratorios acreditados por la SAE y les va a dar la lista de todos los laboratorios que tengan acreditación. Perfecto, Santi, muchas gracias. Tenemos dos consultas más. Bueno, la primera es en el caso de cigarrillos electrónicos importados, si es que se necesita lo que es registro sanitario, y otra consulta en la que nos indican si es que se debe sacar firma electrónica para hacer el trámite o tal vez un código token, o la firma el token. Ya, a ver, en cuanto a los tabacos no requieren de notificación sanitaria, pero sí están sujetos bajo la normativa de tabaco a nivel nacional, es decir, que tienen que tener las advertencias nacionales, sí, que es el no consumo por menores de 18 años y el resto de advertencias que es en cuanto a advertencias de salud. Sí, en cuanto a la siguiente pregunta, Benito, era... Santi, si es que se necesita sacar firma electrónica o el token para lo que es el trámite. Ya. Una de las ventajas de la notificación simplificada es que no requiere de una firma electrónica, ¿sí? Entonces, por eso es que en todos los documentos que ustedes presenten van a tener siempre su firma física como respaldo, ¿sí? Entonces, en el lote, en la etiqueta, en todos los documentos que se presenten acá, va a decir al final su nombre, representante legal, número de cédula y la firma, ¿sí? Por lo cual no requerimos ya de una firma electrónica. Perfecto, Santi, muchas gracias. Bueno, voy a hacer un paréntesis en lo que son las preguntas antes de dar paso a una pregunta más que tenemos. Se les compartió ya al chat de la aplicación Zoom lo que es el enlace para el registro de asistencia. Les pido que por favor se vayan registrando, ya que el enlace estará habilitado alrededor de 10 minutos. En el enlace, por favor, indicar nombre, apellido, correo electrónico al cual desean que les enviemos el certificado y adicionalmente se les van a hacer algunas consultas sobre qué tal les ha parecido la capacitación que mi compañero brindó el día de hoy, ¿sí? Santi, le voy a pedir que precisemos un poquito más el tema del etiquetado en los productos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, si es que tenemos una nuez cubierta de chocolate, ¿sí? Entonces, este es un empaque pequeño, ¿cómo se debería etiquetar? O sea, si es que se venden por unidades y no por fundas grandes. O sea, entiendo que no hay un empaque primario, un empaque grande del cual se pueda ir sacando el producto. A ver, si no tenemos un empaque grande, necesariamente tiene que ir dentro del envase, ¿sí? Entonces, al tener una nuez con chocolate, entiendo que son algunas nueces en la funda, por lo cual, si es que no tenemos un empaque principal o secundario, que es el que lleva el resto de empaques, pues se tiene que declarar toda la información, ¿sí? Eso es lo que nos dice la normativa, pero en el caso de que tengamos un empaque secundario y nuestra área de etiquetado no llegue a los 15 centímetros cuadrados, entonces se tiene que declarar todo. Perfecto, espero que en este caso haya quedado un poco clara la respuesta. Si no, Patricia, no dude en activar su micrófono para podernos indicar cualquier otra consulta que tenga sobre el tema. Sí, y más que todo ahí tendríamos que puntualizar que nos puede hacer la consulta a través del mail en el cual nos especifique con una foto de su producto para poder tener claro cuál es su empaque, porque en realidad no está muy clara la situación. Perfecto. Bueno, Santi, tenemos otra consulta de Jimena Méndez. En el caso de las bebidas alcohólicas como el tequila, ¿se debe tramitar la notificación sanitaria en la BUE o puede ser simplificada? No, las bebidas alcohólicas, como decía antes, se pueden hacer por simplificada, pero en el caso específico del tequila hay que mencionar que el tequila es una norma de origen,
por lo cual el tequila solamente puede ser hecho en México en tequila. ¿Sí? Acá se puede llamar licor de agave o licor de la materia prima que se le esté utilizando, pero se puede hacer a veces simplificado. Perfecto, gracias Santi. Otra consulta, para el trámite de la notificación sanitaria simplificada, ¿no se necesita tener una persona técnica o bioquímico para sacar el mismo? No, la ventaja también de las simplificadas es que nosotros los técnicos que tenemos en la agencia servimos como técnicos de su producto, por lo cual usted no tiene que contratar a ninguna persona o tercero que le ayude con el trámite, sino lo hacemos directamente entre el productor y el ARSA. Perfecto, muchísimas gracias Santi por sus respuestas. No sé si es que tenemos tal vez alguna duda, alguna consulta de alguien más para que podamos digamos, ya un poco concretando y finalizando este proceso de capacitación. Santi, tenemos una consulta más de Liliana. Si nos dice, si es una bebida de alcohol con marihuana, ¿se puede sacar notificación simplificada? A ver, todos los productos que tengan derivados de marihuana se lo puede hacer ahora con simplificada, pero hay ciertas características que se deben cumplir. Este tipo de productos ya no ingresan por simplificada, sino se tiene que hacer directamente por BUE. ¿Sí? Entonces, en cuanto a productos que tienen derivación de marihuana, se lo hace a través de BUE y se tiene que cumplir la normativa nacional que fue expedida hace poco tiempo por la Asamblea Nacional. Perfecto, Santi. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tal vez tenemos alguna consulta, alguna duda más que tengan. Adicionalmente, quisiera recordarles que se les compartió el enlace al chat de la aplicación Zoom para que puedan registrarse. Por favor, continuar haciéndolo. Nos consultan también sobre el tema de la grabación de la capacitación. Lo va a subir la Cámara de Comercio en su canal de YouTube para que ustedes puedan revisarlo nuevamente. Tenemos dos consultas más. Les voy a compartir ya en el caso de las consultas específicas que tengan, les voy a compartir el correo electrónico al cual pueden comunicarse, adicionalmente también el número de teléfono de la agencia o la dirección a la cual ustedes nos pueden visitar. Tenemos nosotros siempre un técnico que está en el área de notificaciones sanitarias simplificadas, al cual ustedes pueden hacer cualquier consulta de 8 a 5 de la tarde aquí en la agencia. ¿Sí? A ver, nos preguntan... bueno, no sé, Jimena, si es que tal vez puede activar usted su micrófono porque no me queda muy clara su consulta. No sé si es que podemos hacerla de manera verbal. Adicionalmente, indicarles el apellido del capacitador es Pacheco, es el analista técnico Santiago Pacheco. Le doy paso, Jimena. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la capacitación. Básicamente, yo empecé hace muy poquito, pero entiendo que me queda claro que se debe tener un espacio sumamente específico y no hacerlo desde, por ejemplo, yo tengo una pequeña cafetería, más bien mi mamá, entonces yo aprovecho la cocina de ella para preparar los productos que tengo, pero en sí entiendo que debería ser un espacio completamente aislado, porque si no, no tendría, entiendo yo, ningún tipo de validez el resto de hacer el resto de de procesos para obtener el permiso. Sí, la intención va a ser siempre que el producto esté exento de cualquier contaminación. Sí, sabemos que, por ejemplo, en una cocina de una cafetería, el tráfico va a ser alto, por lo cual puede haber cualquier tipo de contaminación. El tamaño del espacio no está estipulado. Usted puede tener un espacio grande como pequeño. Mientras reunamos las condiciones básicas de higiene, se lo puede hacer. Pero, como decía anteriormente, no se lo recomienda hacer en algún lugar donde sea de uso común, ¿sí? Por justamente la contaminación que pudiese tener el producto durante su elaboración. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias, Jimena, por su consulta. Gracias, Santi, por sus respuestas. Bueno, creo que no tenemos más consultas, más dudas. Si es que se me está quedando alguna en el chat de la aplicación Zoom, les pido que activen el micrófono para que puedan realizarla. Indicarles que se les compartió ya el correo electrónico al cual ustedes pueden escribir sus dudas y sus consultas. Es al correo atencionciudadana.cz6
controlsanitario.gov.es. Está ya en el chat de la aplicación Zoom. Los teléfonos a los cuales pueden comunicarse, 370-2370, la extensión 8600. Y adicionalmente nosotros estamos ubicados en la calle Mariscal Amar y Benigno Malo, junto a la plazoleta Santa Ana, que se le conoce más como la plazoleta de los hippies. ¿Sí? Pueden, de cualquiera de estas tres maneras, pueden ustedes hacer sus consultas, sus dudas. Siempre hay una persona que está a disposición de todo lo que se trata de notificaciones sanitarias simplificadas, o igual cualquier consulta que tengan, siempre tenemos personal en atención al usuario. No sé si tenemos alguna consulta, alguna duda, alguien que tenga un inconveniente con el enlace para poder ingresar. Les voy a compartir una vez más el enlace. Está ya dentro del chat de la aplicación Zoom. Por favor, revísenlo, pueden ingresar ahí. El enlace está activo, ¿sí? No sé, Santi, algo para terminar. No, en realidad más bien agradecer por el tiempo que ustedes han dispensado. Y decía Vero, antes tenemos, ante cualquier inquietud, estamos dispuestos de parte y de los compañeros, con gusto los podemos atender a través de nuestras vías, tanto por correo electrónico como por teléfono o presencialmente. Estamos siempre dispuestos a cualquier tipo de información o asesoría al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a todos ustedes por su participación, agradecerles a la Cámara de Comercio por el espacio que han generado para nosotros poder brindar este tema tan importante a cada uno de ustedes. Esperamos que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no duden en hacernos llegar la consulta. Gracias a mi compañero Santiago Pacheco por la capacitación que ha brindado el día de hoy, y a cada uno de ustedes desearles un excelente día. Digo, no sé si es que tal vez ustedes, para cerrar, algo con la Cámara de Comercio. Sí, mi estimada Verónica, Santiago, igual muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, en ese tipo de eventos y conferencias que sin duda ayudan a la ciudadanía, empresarios, emprendedores, a estar más de cerca con la normativa, los requisitos que exigen entidades públicas, como en el caso el ARSA y la Cámara de Comercio, para hacer ese nexo justamente entre estos actores. Como les decía en un inicio, les invitamos a que sigan revisando en nuestro sitio web los eventos que tenemos preparado para todos ustedes. Se habló de muchos temas, por ejemplo, de la categorización del ex-MIPRO. También tenemos un evento grabado al respecto en nuestro canal de YouTube, y si es que ustedes nos permiten, como siempre, Verónica, pues cargar la grabación de esta conferencia en las próximas horas también al canal de YouTube. Nada más agradecerles a todos ustedes, sigan pendientes de nuestros cursos, y a ustedes como ARSA también el agradecimiento también extensivo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Reiterar nuevamente, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en hacernos llegar a los correos electrónicos, número de teléfono, o visitarnos en las oficinas de las agencias. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día. Gracias.